Buenas tardes. En la Ciudad de México, siendo el día 5 de octubre del año 2022, constituidos en la sala de oralidad número 11 del Poder Judicial de la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de revisión de medida cautelar que se deduce de la carpeta judicial 008/2022, que se instruye a José por el hecho delictuoso de robo calificado cometido en agravio de la víctima Jesús. Se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas, mismas que los acreditan como licenciados en Derecho y fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que son licenciados en Derecho. Asimismo, se informa que dichas identificaciones coinciden con sus rasgos fisionómicos. Se hace del conocimiento de las partes que la víctima, Jesús Alejandro Cervantes Ortiz, quedó notificado a través de los estrados de la Unidad de Gestión Judicial número 8. Eso obedece al resultado de las diligencias efectuadas con anterioridad, de las cuales se advierte que no fue localizado el domicilio del requerido. Por último, se informa que la presente audiencia será presidida por el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio Lic. Encargada de sala, haciendo propia esta información, se apertura audiencia, agente del Ministerio Público, nombre y cédula. Buenas tardes, señora. Comparece la licenciada Olga, agente del Ministerio Público con número de cédula 7 millones. Gracias, asesor jurídico. Buenas tardes, señor comparecente. Está el licenciado asesor jurídico público con número de estado profesional 764. Está impuesto de constancia. Primera intervención, señores, de impuesto en claro. Muchas gracias. Será representar a los derechos de Jesús. Ya indicó la encargada de sala los términos de notificación. ¿Alguna incidencia sobre ello? Ninguna serie. Muchas gracias, abogado. Señoría, muy buenas tardes a todos. Comparece ante usted el licenciado Carlos Jaime Juárez, que se identifica con cédula profesional número 7560903, expedida por la Dirección General de Profesiones. Asimismo, le hago de su conocimiento que es mi primera intervención, sin embargo, ya estoy debidamente impuestos de los registros de investigación. Asimismo, el día de ayer acepté y protesté cargo en la Unidad de Gestión Administrativa y represento los intereses de José. Bien, únicamente de título complementario, esta cédula se presenta certificada por el notario número 13 del Estado de México. Dígame su nombre, señor. Sus derechos, José Eduardo. Sí, los conozco. Dígame si designa al licenciado Carlos Jaime Juárez como su defensor. Sí. Protesto el cargo, licenciado. En este acto acepto y protesto el cargo conferido, señora. Gracias. Muchas gracias. Fue solicitada por la defensa de esta audiencia. Haga la petición, abogado, que ponga. Sí, señoría, muchas gracias. Que en términos del artículo 161, 162, 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señoría, se ha hecho la solicitud de la presente audiencia a efecto de poner a consideración una revisión de medida cautelar a efecto de que sea modificada la que le fue impuesta a mi representado en fecha 28 de agosto de 2022 en la audiencia inicial, donde se le fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Esto es porque en su momento, señoría, el delito por el cual se vincula a proceso fue uno de los establecidos en el artículo 19 constitucional, ya que el mismo delito de robo se cometió a través de medios violentos. Sin embargo, señoría, a consideración de esta defensa, la fecha que se vinculó y se impuso esta medida cautelar, al día de hoy han variado de manera objetiva las condiciones por las que en su momento fue impuesta la prisión preventiva oficiosa. Y ante ello, señora, me refiero a una tesis jurisprudencial que fue publicada en la Gaceta Oficial de la Federación con número de registro 20-25-239, cuyo rubro refiere a lo siguiente: prisión preventiva oficiosa por delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos es una hipótesis constitucional que requiere ser desarrollada por el legislador previamente a su aplicación por los jueces. En esta misma, señora, se determinó que si bien es cierto los delitos cometidos con armas, con medios violentos o armas y explosivos están previstos de un catálogo del artículo 19 de nuestra Carta Magna respecto a la prisión preventiva oficiosa, estos delitos se encuentran indeterminados y por lo tanto, al ser la prisión preventiva oficiosa una restricción constitucional a derechos fundamentales, su aplicación estricta debe ser estricta. Esto es, que no se admite su aplicación por extensión analogía.
Esto último, pues el legislador secundario debe determinar hipótesis precisas y exactas con las que se pudiera aplicar la restricción constitucional de la prisión preventiva oficiosa en los delitos de este género. Es decir, señoría, que en virtud de que el medio violento no está establecido correctamente en nuestro catálogo de delitos por la modalidad como se cometió el delito, se considera esta tesis jurisprudencial que no es aplicada de manera taxativa el medio violento por el cual fue cometido este delito, el delito de robo, señoría. En virtud de la entrada en vigor del presente criterio, donde no ha quedado claro esta disposición legal y expresa, considera esta defensa que, bueno, que esta condición ha cambiado de manera objetiva a efecto de que se privilegie el principio de presunción de inocencia y que este mismo pueda ser conducido el mismo proceso, llevar a cabo el mismo proceso a través de una medida cautelar distinta. En este mismo sentido, señoría, también esta defensa solicita a este órgano jurisdiccional, pues que a través del principio de proporcionalidad, de idoneidad y de necesidad sobre la medida impuesta, medida cautelar impuesta, sea valorada para que sea modificada la que se puso en un momento. Y para este efecto, señoría, esta defensa se da la tarea de correr traslado de algunos datos de prueba en términos del artículo 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto al agente del Ministerio Público como al asesor jurídico, en donde se establece pues específicamente uno de los requisitos para que se pueda modificar esta medida cautelar, identificar a mi representado y establecer su lugar de residencia. Para ello me permito enumerarlos únicamente, señoría, solo los voy a anunciar. En este caso se exhibe o se corrió traslado de la documental pública consistente en un acta de nacimiento a favor de José, que es mi representado, así también una clave única de registro de población, CURP, a nombre de José. Así también un certificado de terminación de estudios del Centro de Estudios Tecnológicos e Industrial de Servicios, ubicado en Iztapalapa, a favor de que eso es la educación media superior. Así también una copia de la licencia de tipo A para conducir, número 14987798, a favor de. Así también una credencial de identificación para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de que en el mismo establece su lugar de su domicilio, que es el ubicado en calle Ciudad de México, código postal 09920. La documental consistente en recibo de luz expedida por la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, donde establece el domicilio de residencia de mi representado, ubicado en el mismo calle Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Así también un recibo de suministro de agua que establece el mismo domicilio ya mencionado, un estado de cuenta de la compañía Easy en el mismo domicilio, señora, antes mencionado, el lugar donde reside mi representado. Así también se exhibió, o se exhibe en este momento, la documental privada consistente en un croquis realizado a través de Google Maps, en el domicilio ubicado en calle Iztapalapa, código postal 09920, una documental privada consistente en 5 impresiones fotográficas, que son impresiones fotográficas de la fachada del inmueble donde reside mi defendido. Así también, señoría, se exhibió una carta laboral a favor de mi representante, suscrita por el señor, que es dueño de la farmacia San Jorge, quien manifiesta en esa carta laboral que mi representado lleva laborando 4 años como repartidor de mercancía, que se ubica en Calzada del Hueso, Ciudad de México.
Asimismo, también se exhibe identificación como empleado de la farmacia San Jorge a favor de mi representado José. La documental privada consistente en una impresión a color donde contiene un mapa de georreferencia de la plataforma Google Maps del domicilio antes referido, que es Calzada del Hueso. También se exhibió en una foja dos impresiones fotográficas donde se ubica la farmacia donde ha laborado mi representado. Así también se corrió traslado de carta de aval moral a favor del imputado José, suscrita por su madre, la C. Que en la misma dice que a efecto de que él pues recobre su libertad o se le modifique esta medida cautelar, pues ella se estará supervisando, estará vigilada, puesto que mi representado, por la edad que tiene, aún vive en el núcleo familiar en este domicilio. También una carta de recomendación a favor del imputado a cargo de otra carta de recomendación a cargo de Guadalupe, carta de recomendación a favor de mi representado, y por último una carta de recomendación del imputado suscrita por Daniel. Todas estas, señoría, con las cuales pues agrega fehacientemente su identificación para votar, como muestra de la personalidad y de identidad de los cuales se están suscribiendo a efecto de que pues establezca, ¿no? O se establezca que el nombre de mi representado corresponde a los que lo conocen de ese tiempo y que bueno, que mi representado tiene un modo honesto de vivir, señora. Con todos estos datos de prueba, esta defensa considera que la identidad de mi representado estaba plenamente acreditada, así como su lugar de residencia. Y en virtud de nuestra solicitud, solicito a este órgano jurisdiccional que tenga bien hacer modificación de la prisión preventiva oficiosa por los argumentos antes vertidos, señoría. ¿Sería cuánto? Gracias, agente del Ministerio Público. Sí, señoría, teniendo en consideración el conocimiento de esta tesis jurisprudencial de cual ha hecho referencia el defensor respecto a la obligación que se impone por parte del constituyente al legislador para efecto de especificar las hipótesis sobre las cuales versaría esta prisión preventiva de carácter oficioso, como se lee de la misma jurisprudencia, también lo es de que, si bien en este caso, al ser de una aplicación obligatoria, toda vez que pertenece al primer circuito, se considera que, si bien en la aplicación de esta jurisprudencia se debe de cambiar la oficiosidad de esta prisión preventiva de la cual ha hecho referencia el defensor, también lo es de que la petición de esta representación social se debe que prevalezca esta prisión preventiva si no es de carácter oficioso, por lo ya mencionado, de carácter justificado, toda vez que primeramente en el presente caso, por lo que respecta al señor José Eduardo, y con la documentación que presenta la defensa haciendo estas cartas de recomendación, obviamente todas son de familiares que obviamente lo que les interesa es apoyar al señor para que salga de prisión. Respecto a los comprobantes de domicilio, si bien le presenta una identificación para votar, de elector, los comprobantes con los que pretende corroborar este domicilio, que son del recibo de luz emitido por la Comisión Federal de Electricidad, así como del servicio de ICI, en ambos presenta el mismo domicilio. Sin embargo, en ambos presenta diferente nombre, ya que uno es a nombre de una persona de nombre Jonathan Alfredo y el de la luz es a nombre de Isabel Núñez, sin tener correspondencia específica con el hoy acusado, con el imputado, de manera que no se pudiera corroborar esta relación que existe entre las dos personas y el domicilio con el que presenta el señor, estableciéndose así este peligro de sustracción, toda vez que no se tiene pacientemente corroborado este arraigo tanto domiciliario como el laboral, que refiere también presentar sobre que es repartidor de la farmacia. Sin embargo, de la carta que presenta el señor Jorge Luis, solamente presenta un logo de la farmacia,
sin mayor dato, más que el nombre y la firma del señor, sin presentar documentación con la que se pudiera corroborar este nombre o esta firma, o la ubicación de esta misma, la propiedad sobre esta misma farmacia. Aunado a ello, es por lo que en las circunstancias específicas en las que se da el delito por el cual es vinculado el señor Jorge Eduardo, le refiero que es un delito de robo agravado bajo la hipótesis se cometió en contra de un transeúnte respecto al teléfono celular y se tuvo por acreditada la violencia tanto física y moral, toda vez que incluso al haber sido amagado con un cuchillo, también fue golpeado en la cara, participando como coautor el señor José Eduardo Meneses Villalobos. De lo que se puede inferir, se puede establecer que, no contando con esta evaluación de riesgo correspondiente a la unidad que se encargará de supervisión de la medida cautelar y para efectos de poder contar con esta evaluación sobre el riesgo que presente tanto para la sustracción, peligro de sustracción o para la misma víctima, teniendo las circunstancias que ya referí que fue cometido el delito en que fue violentada la víctima tanto física como moralmente, es que se solicita se imponga la prisión preventiva aún de carácter justificado dada la inaplicabilidad de la oficiosidad respecto al valor que refiere esta jurisprudencia con registro 2025-239. Es todo, señor. Gracias. ¿Algo diferente, alguna distinta, asesor jurídico? Sí, señoría, en caso de que sea cambiada dicha medida, solicitaría, aparte de la que ha solicitado la defensa o así la misma la representación social, solicitaría que se le imponga lo que es en el artículo 155, fracción segunda, que es una garantía económica, señoría, aunado a las fracciones séptima, octava y fracción primera, señora, presentación mensual, derivado a si su señoría tiene a cambiar dichas medidas y se impone una diversa a la que solicitó tanto la defensa como a la representación social, señoría. ¿Sería cuánto? Defensa. Sí, señora, por último, únicamente para hacerle conocimiento, señora, que esa defensa no pretende sorprender a su señoría, pues las cartas de recomendación, si bien es cierto, algunas son expedidas por familiares, esto es para acreditar el arraigo que establece el artículo 168 de nuestra ley adjetiva, que en uno de ellos es que tenga un asiento familiar. ¿Y quién más puede hablar de un asiento familiar? Pues sus propios familiares. Por una parte, respecto al comprobante de domicilio, que ciertamente se expidió por lo que es un estado de cuenta de la empresa Easy, se encuentra a nombre de que es hermano de mi representado y que bueno, que como lo refería al inicio, mi representado aún vive con su familia. Además, comprobantes de domicilio están a nombre de Núñez, es la abuela de mi representado, y del comprobante de suministro de agua se encuentra a nombre que es el abuelo de mi representado. Todos ellos pues acredita recientemente su lugar de arraigo y que bueno, dentro de este sistema lo que se pretende para la imposición de una medida cautelar, una prisión preventiva justificada, es que se garantice también las comparecencias de mi representado, lo cual esta defensa lo está haciendo valer a través de la argumentación referida y con los datos de prueba con los cuales se acredita plenamente su lugar de arraigo y su identidad plena con todos los datos de prueba. Así también, señoría, pues mi representado no se advierte un peligro de obstaculización tampoco para el desarrollo de la investigación. Y bueno, aunque no le hizo referencia a la referencia exclusivamente a lo que contraargumenta su contrario. Sí, señoría, respecto a la petición del agente, del asesor jurídico, señoría, esta defensa solicita una medida cautelar diversa, como lo puede ser la firma periódica y alguna otra que tenga bien considerar su señoría, atendiendo al principio de presunción de inocencia y que bueno, que garantizará las próximas comparecencias de mi defendido, señoría. ¿Sería cuánto? Bien, me dicen qué etapa cursa el proceso. Señoría, estamos transitando a la etapa intermedia. Se cerró la investigación en fecha 12 de... ¿Todavía hay cierre esta investigación en curso?
Ya se cerró la Ya investigación, se cerró, señora, está ya para presentó acusación. está en término para presentarse. Bien, muchas gracias. Bien, se cierra el debate correspondiente. Gracias, señoría. Refiere el abogado que hay un cambio objetivo de las condiciones que dieron origen a la imposición de esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Lo que se entiende como cambio objetivo es lo que se palpa. Y si a usted le determinaron la oficiosidad de la prisión con motivo de la naturaleza del hecho que indicó la señorita fiscal, robo cometido con violencia física y moral porque usted amagó con un cuchillo, lo que ha sido novedoso es la interpretación que se da por nuestro máximo tribunal de una determinación del orden constitucional y procesal, en el sentido de que debe de entenderse con medios violentos. Esta jurisprudencia que sustenta el órgano de defensa, en principio, pues atañe al primer circuito, donde pues involucra, desde luego, el impacto a las determinaciones del orden jurisdiccional. En términos del artículo 127 de la Ley de Amparo es de observancia obligatoria. Y se hace referencia en la misma redacción de que no hay posibilidad de analogía, es decir, pues de una cuestión comparativa para imponer esa prisión preventiva, pues por ser un derecho fundamental y ser de aplicación estricta. Y agrega lo que se denomina un principio de taxatividad. ¿Y qué quiere decir la taxatividad? Pues es un principio de legalidad donde se indica que la ley debe referir una determinación estricta de un hecho, en el caso concreto por el cual se tenga que aplicar la prisión preventiva de carácter oficioso. Se entiende como una teoría de los componentes de la norma, en el sentido de que la norma establece un hecho y una consecuencia. Lo que aterrizando a esta prisión preventiva de carácter oficioso, pues deja este criterio claro que debe existir en el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues una serie de listado de delitos que meriten prisión preventiva oficiosa. No un término genérico que se extrae de la Constitución en su artículo 19 y del Código Nacional de Procedimientos Penales en el 167, párrafo tercero. No advierte este juzgador que en el Código Penal contemple, tratándose de ese delito de robo, un catálogo de aquellas que ameriten prisión preventiva oficiosa, de tal suerte que, pues bien, debe de aplicarse este criterio jurisprudencial en forma retroactiva, porque es viable justamente por determinación de la misma Corte. Si durante el transcurso de un proceso, incluso de la ejecución de una sentencia, surge un criterio que favorezca al imputado, pues es viable esa aplicación retroactiva. En función de ello, se analiza la prisión preventiva de carácter justificado que propone la agente del Ministerio Público. Se pretende dar disvalor a aquellos documentos de los cuales se le corrió el traslado correspondiente, donde pues se advierte constancias de existencia de un domicilio, de la identidad del imputado y de actividad laboral. Lo que refiere la agente del Ministerio Público, pues es de predeterminar el interés de los signantes de estos documentos para apoyar la situación jurídica de el procedimentado, pues queda reducido un argumento, no se apoya con dato de prueba alguno. Que hay comprobantes de la luz y de ICI a nombre de distinta persona, pues se puede advertir por las apellidos, se trata de familiares directos del señor. En el sentido de que solo se advierte el nombre y la firma de aquella constancia laboral, pues ya tiene identidad de una persona, entonces es patente que la actividad ministerial pueda alcanzar justamente a corroborar la
originalidad de aquellos documentos, o pena de que se pueda cometer un delito para el caso de que no se hayan sido expedidos por las personas cuya firma se ostenta. En cuanto a que no existe una evaluación de riesgo, pues no se está en el tópico de una suspensión condicional del proceso en términos del artículo 195, penúltimo párrafo, para que fuera justamente exigible esa evaluación de riesgo. Y en cuanto al hecho cometido con violencia física y violencia moral por el amago de un cuchillo, como dos de las diversas agravantes corroboradas a nivel de vinculación a proceso, pues es justamente ello, una determinación genérica de la violencia moral. No se aterriza en el Código Penal alguna catálogo de aquellos delitos que ameriten prisión preventiva de corte oficioso, y constituye justamente un parámetro para determinar en su caso las sanciones correspondientes al imputado. De ahí que, siendo imprósperos los argumentos de la representación social para justificar la privación de libertad de José Eduardo Meneses Villalobos en términos del artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Decanta este juzgador por levantar la prisión preventiva oficiosa e imponer, atendiendo al principio de proporcionalidad, de menor lesividad, idoneidad, a que se refiere el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Presentación periódica de carácter semanal ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. La exhibición de una garantía económica por la cantidad de 5,000 pesos, tendrá 3 días para exhibirla en la unidad de gestión. Yo, porque incluso la defensa hizo referencia a que cuente al señor José Eduardo con un trabajo en aquella farmacia exhibiendo el correspondiente documento, de tal suerte que se advierte asequible dicha cantidad. Para efecto de protección de la víctima, Jesús, habrá la prohibición de acercarse al lugar del acontecimiento, como también la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, ello en términos de las fracciones primera, segunda, 7 y 8 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la inteligencia que se incumple con alguna de las medidas cautelares, pues puede dar pie justamente a aquella justificación. Es decir, señor José Eduardo, si su libertad representa un derecho para el proceso o para la víctima, usted mismo justificará esa necesidad de mantenerse preso, con independencia de que el incumplimiento a la de acercarse al lugar de los hechos y acercarse a comunicarse con la víctima lleva implícito un arresto por 36 horas, y en términos del artículo 104, fracción segunda, inciso D, en relación al 174, párrafo quinto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en la inteligencia que esta determinación resulta apelable, contando con la temporalidad de 3 días, me indican por favor si tienen peticiones finales, agente del Ministerio Público. Sí, señoría, solamente copia del audio y video de la audiencia. Gracias. Gracias, abogado. Copia simple de audio y Con video mucho para gusto, presentar la audiencia. licenciado. Únicamente, señora, copia simple de audio y video, gracias. Desde luego, abogado. Señor José, Muchas gracias, señoría. bien, se atiende de conformidad y autoriza la expedición de las constancias. Cierro audiencia.